Muy buenas noches. Dios les bendiga. Este horario a las 7:30 me tiene a la carrera. Pero llegué. Gracias al Señor. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Vamos a leer versos 9, 10 y 11 y luego vamos a leer en otros versos para tomar la idea. Hechos capítulo 27, hemos venido hablando del liderazgo del apóstol Pablo en medio de esa tempestad, cuando tuvo que tomar el control, siendo el prisionero. El verso 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjurio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La única voz sabia ahí fue silenciada. Vimos cómo entraron en la tempestad, pero el verso 21, seguimos leyendo, entonces Pablo, después de haber pasado la tempestad, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Oremos brevemente. Señor y Dios, gracias te damos una vez más por el día que tú nos has dado, por el cuidado que tú tienes con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de abrir tu palabra y meditar en ella y aprender de ella. Úsame, Señor, en esta noche. Ayúdame, Señor, a hablar palabras que sirvan de edificación para nuestras vidas. Por los hermanos que vienen de camino, tráelo con bien, cuídale en el camino, por Jesús. Amén, amén. El título del mensaje de esta noche es, el líder no es susceptible. Hemos visto, el líder toma la iniciativa, el líder conforta a los demás. El líder no es susceptible. Y debo reconocer que este es uno de los puntos más difíciles del liderazgo. Pero el apóstol Pablo demostró no serlo. ¿Qué es una persona susceptible? Es una persona muy melindrosa, que todo lo ofende, que todo le afecta, que todo lo toma personal, que todo el mundo está en contra de él. Y hay que reconocer que nosotros, los latinos, con todo el respeto, somos personas que fácilmente hacemos amigos, rápidamente hacemos amigos, a diferencia de la cultura anglosajona, que son más... sin embargo, así mismo nos ofendemos fácilmente. A pesar de que no se llevaron de lo que el apóstol Pablo le dijo, él pudo haberle dicho, yo se lo dije,
Que se hundan todo, total. El ángel a mí me dijo que yo iba para Roma. Pero él no actuó así. Somos muy susceptibles muchas veces. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de que él tenía en mente algo mucho más grande que sus intereses personales, que su ego, que su orgullo. Y era presentarle a su Dios, al Dios verdadero, de quien él era y a quien él servía, a esos presos y llegar finalmente a Roma. Hermanos, muchas veces somos susceptibles. Cuando tenemos un carguito, cuando ya somos jefecitos. Yo recuerdo una vez en Santo Domingo, en la zona colonial, que le he dicho cabo a un sargento. Ay, Dios mío. Él me quería meter preso, ese hombre quería pelear porque lo rebajé de rango. Ya él era sargento. Mire, yo tengo una semana haciendo... Y él era sargento. Y siempre recuerdo eso. Y estoy leyendo un libro de negocios que se titula ¿Por qué fracasan los ejecutivos brillantes? Oiga bien, no los ejecutivos tontos. Gente que ha tenido éxito por muy buen tiempo, pero le alcanza el síndrome del éxito. El éxito te puede llevar a la arrogancia y la arrogancia al fracaso. Como dice un proverbio, dice la palabra, antes de la caída viene la soberbia. La soberbia antecede la caída y la altivez de espíritu. ¿Por qué fracasan mucho? Porque después de un tiempo las cosas ya no marchan tan bien, ya esas estrategias no funcionan, pero nadie se atreve a decirle al jefe que las cosas ya no funcionan. No hay uno que se atreve porque hay demasiadas intrigas en la corte. Y cuando las cosas se descubren, ya no hay forma de enderezar el barco. Y yo pienso que todos deberíamos tener a alguien quien nos diga con mucho amor y mucha humildad cuando los mocos se nos están saliendo. Usted no lo ve cuando se le salen. Es el otro que lo nota. Cuenta Billy Graham que él, al ver el fracaso en el ministerio de muchos de sus colegas, él tomó 3 medidas que le ayudaron bastante. Cuenta él en su último libro, que lo escribió a los 78 años, La Jornada se llama. Él dice, yo tomé una decisión, no manejaba dinero. Él tenía gente que se encargaba de eso, él no le ponía mano a dinero. No andaba con secretaria y asistente, se cuidaba mucho. Él miraba cómo habían fracasado otros en el ministerio. Y decía, mi esposa tenía pleno permiso si ella empezaba a notar cualquier engreimiento mío, cualquier que me estaba subiendo. Eso es una forma de él cuidarse a sí mismo. Otro hermano, ya con el Señor también, que me encantaba oír, se llamaba Adrian Rogers. Tiene un programa que se llamaba El Amor que Vale. Le decía que una vez hizo un trato con su esposa de que ella podía tomar del dinero de ellos $10 por cada sermón malo que él predicara. Eso me motivaba a mí, yo era cuidadoso con mi dinero y no abundaba, a prepararme bien. Y él le compró una cajita para que ella echara el dinero ahí. Pasó el tiempo y él miraba la cajita, pero nunca se atrevía a abrirlo. Nunca se atrevía a abrir la cajita. Pasaron los años y un día ya la curiosidad lo venció y la abrió la caja. Y contó $60. O sea, yo me sentí, no está mal, tengo años predicando, y le dice a la esposa, no está mal, 6 sermones malos. Y ella lo mira con una cara de sorpresa, le dice, ¿de qué estamos hablando? Dice, no, los $10, 6 sermones. Dice, ay, mi hijo, ya hemos ido a Hawái 2 veces con ese dinero de vacaciones.
Y ahí se le bajaron los humos. Pero se necesita humildad para esto. Algo que se puede perder cuando se ha logrado cierto éxito en algún ámbito de la vida. Y esto, hermano, de la susceptibilidad, esto es algo que todos tenemos que luchar y tratar cada día de ser menos susceptibles. Pero esto no es fácil, algo sencillo. El otro día yo sostuve una reunión con los muchachos que trabajamos en la tienda. Y hay uno que es nuevo y fue primero en hablar. Y yo lo primero que pensé, ¿y este novato? ¿Quién lo patrocina? Pero el novato de pronto nos dio una idea, entonces todos nos miramos como idiotas, diciendo, tanto tiempo que tenemos aquí, y algo así no se nos había ocurrido. Humildad. Humildad. Quizá para el apóstol Pablo, por el tipo de temperamento, de carácter que tenía, no le era fácil ser susceptible. Algunos estudiosos piensan que el verdadero aguijón de Pablo era su carácter. Algunos, y recordamos, por ejemplo, el desacuerdo que él tuvo con Bernabé por Juan Marcos, y se dividieron, una discusión no pequeña, y a pesar de eso, nosotros podemos ver la grandeza del apóstol, porque él después dice, tráeme a Juan Marcos, que me es útil para la obra. Por encima de eso, estaba la obra del Señor. En medio de ese barco, la única voz sabia fue silenciada. Y él pudo haber dicho, está bueno que le pase, que se mueran todos. Como quiera, el Señor me dijo que yo iba a comparecer ante César, pero no. Mucho más importante de quién tiene la razón, porque repito, ese es el problema de nuestra susceptibilidad, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo. Por encima de eso estaba la gloria de Dios y la obra de Cristo, de quien Él era y a quien Él servía. Y ver esa tremenda oportunidad de presentar al verdadero Dios a esos perdidos, a ese grupo de inconversos. Y la gloria de Dios, la obra de Cristo, debe estar por encima de todo. Pablo dice, tráeme a Juan Marcos, me es útil. Independientemente de quién haya tenido la razón en ese asunto, la obra de Dios es más importante. Él es útil. Aunque hayamos tenido un desacuerdo, Él es útil. Y nada está por encima de eso. Y yo llamo a eso grandeza del apóstol. Y lo llamo liderazgo de primera. Por eso digo, el mejor ejemplo humano, después del Señor Jesucristo, el mejor ejemplo humano lo tenemos en el apóstol Pablo, el mejor ejemplo de liderazgo. La susceptibilidad de líderes ha traído grandes divisiones y problemas a través de la historia de la iglesia. Nuestras iglesias no escapan de eso. Hace muchos años habían 4 grandes líderes de nuestras iglesias, 4 tremendos hombres de Dios, como John Nelson Darby, George Mueller. Había otro hermano que se llamaba Newton, B.W. Newton, y R.S. Chapman. 4 grandes líderes. Pero tuvieron diferencias, empezaron a tener diferencias en asuntos proféticos. Por la copa, por la disciplina de la iglesia, por la predestinación, por la doctrina de la exclusión, que si Dios escoge a alguno, entonces excluye a otro, y por el tema de la dispensación.
algunos no creían en que hay dispensaciones, otros que la iglesia va a ser tomada antes de la tribulación, como creemos nosotros, otros en la tribulación y otros después de la tribulación. Otro tema fue el tema de la disciplina en la iglesia, con un caso específico que afectó mucho a la iglesia. Y de ahí salió un grupo que aquí le llaman los apartados. Ellos lo llaman la sana doctrina, con John Nelson Darby. Es justo decir, Darby, un hombre de Dios, que tradujo la Biblia, y un conocedor de la palabra profundo, un apologeta. Fue a la casa de George Mueller. George Mueller ese, el de los orfanatos. George Mueller no lo recibió. Y siempre Franklin dice, usted pone 2 o 3 gente juntas y va a haber desacuerdo. Pero, sin duda alguna, hermanos, en algún punto de esos hermanos, la susceptibilidad afectó mucho. Hay iglesias que se han dividido por una copa, por la copa, que sí es una copa, que son muchas copas. Viendo al hermano Félix ahí, una vez recuerdo, conversé con el hermano Civilian. Ser anciano aquí es una papita, en comparación con, vean Nueva York, ser anciano. Hay hermanos de Honduras, de Centroamérica, de muchísimos sitios que llevan sus costumbres y sus cosas, ciudades cosmopolitas. Es así que se dice, cosmopolita. ¿Cómo es que se dice, Roberto? Tú no conoces esa palabra. Miami, Nueva York, gente de toda parte del mundo. Recuerdo un caso de un hermano muy sabio, que la iglesia se le iba a dividir por la copa, porque algunos decían que tienen que beberse el trago en la misma copa, como los hermanos que se fueron, los apartados, lo hacen así. Y se iba a dividir la iglesia, y el hermano sabiamente dijo, los que crean que es una copa los domingos se sientan todos ahí, y los que crean que se pueden beber y problemas resueltos. Pero ha habido divisiones por eso. A veces, hermano, la falta de nosotros ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Nuestras iglesias tradicionalmente se han llevado muy bien. Y tenemos que glorificar y darle gracias al Señor por eso. Y sobre todo, hermanos, por la consistencia en la predicación y en la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, no es el fin del mundo si en temas que no son fundamentales tengamos alguna diferencia. Si en la mayoría de doctrinas fundamentales estamos de acuerdo, y eso es lo más importante, en asuntos secundarios es muy difícil que todos siempre estemos de acuerdo. Y ahí es que tenemos que trabajar con la susceptibilidad. Yo pertenezco a un grupo que se llama los Gedeones Internacionales, a los que llevamos los Nuevos Testamentos, las escuelas, un ministerio precioso que existe por más de 100 años en casi 200 países en el mundo. Y hay hermanos pentecostales, bautistas, episcopales, de muchísimas denominaciones cristianas que creen en la gracia de Dios, que creen en el infierno, en el lago del fuego, pero no hablamos de doctrina. Está prohibido hablar de doctrina. Lo que nos interesa son los asuntos fundamentales de la fe, porque eso puede traer problemas. No hablamos de doctrina. Hay gente que se ha ido de una iglesia por temas muy secundarios. Y yo le digo, hermano,
que cada día se está haciendo más difícil encontrar dónde congregarse. Y hay dos hermanos que me hicieron un gran favor a mí, que se fueron de aquí y anduvieron muchísimas iglesias y volvieron y dijeron, usted es la mejor. Y eso me ahorraron a mí ese viaje. Y hay que valorar esa cosa. Hay mucha gente buscando dónde congregarse, porque hay muchos problemas hoy día. Recuerdan los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolos, y otro decía, yo soy de Cristo. Si bien es cierto que uno tiende a admirar a ciertos predicadores y a seguir una línea o a escritores, siempre hay que dejar un espacio, ¿cómo decir esto? Como no volvernos completamente locos con nadie. Yo creo que a mí no me hubiese pasado lo que pasó en Guyana, que un pastor norteamericano 114 personas en el 1978. No, yo digo, ¿cómo que me envenene? Lea su Biblia. Qué bueno que tenemos varios ancianos en la iglesia, porque si uno se pone loco, pues los otros encontrarán el equilibrio. Y eso es una bendición. Pero donde hay un solo pastor, batuta y constitución, eso fue lo que pasó en esos sitios. 914 personas en un solo día murieron envenenadas, porque él dijo que llegó el fin. Y la gente le creyeron y eso pasó, y no pasó hace 200 años, pasó hace unos años. Y la mayoría eran norteamericanos, no eran personas completamente ignorantes. Yo creo que a mí eso no me pasa, pero uno tiende a veces a seguir. Yo recuerdo hace unos años, estábamos en la iglesia vieja, un tema que trajo mucha discusión, y esos temas a veces son buenos porque uno escudriña. Vino el hermano Mr. McIntosh, predicó un mensaje que causó revuelo en el país. Ese Mr. McIntosh, que Dios no ama al pecador. No ama al pecador. Oye, ¿qué vamos a cantar? Amigo Cristo. No. Pero él decía que Dios amó al pecador en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que hay un salmo que dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿qué vamos a cantar ahora? Yo recuerdo un hermano de la capital, oye, ya Mr. McIntosh predicó eso allá. Entonces los muy seguidores de Mr. McIntosh empezaron a decir, Dios no ama al pecador. Vaya problema ahora. Pero él decía, por ejemplo, Juan 3:36, eso fue en la iglesia vieja, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él en presente, que Dios está airado contra el impío todos los días. Pero entonces, eso fue un miércoles. El domingo, Wilfrido Payán predica, dice, Dios ama a todos. Dice Chela, ama a Dios al pecador, no lo... Pero gracias a Dios, a veces eso nos ayuda a escudriñar un tema en la palabra, y eso no sucede todos los días. Por la gracia de Dios, en los temas fundamentales, nosotros estamos de acuerdo. Yo pienso en lo difícil que sería para mí congregarme en un lugar donde alguien tuvo un sueño y al otro día va a predicar de eso. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Eso sería, por lo menos para mí, muy
difícil. El líder no es susceptible, no debe ser susceptible. José perdonando a sus hermanos. Ustedes me vendieron y ahora que están en necesidad vienen donde mí. No, cuando lloró. Tremendo corazón el de José. David perdonando la vida de Saúl varias veces, porque era el ungido de Jehová. Por eso la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Lloró cuando su hijo Absalón quería su cabeza, lloró por su hijo. Yo necesito más de eso, no sé usted. Pero todos tenemos que crecer en tener un corazón así. Y que nuestro ego, nuestra susceptibilidad baje. Todos tenemos que crecer en esto. Porque la verdad es que cuando nos hacen algo o cuando nos contradicen nuestras ideas, nuestro concepto, es que realmente sabemos o podemos saber si somos espirituales o somos carnales. Josafat hizo una amistad con un hombre perverso, con el rey Acab. Y Dios le manda a decir, tú te unes a los enemigos de Jehová, y le da su sermón, pero también hay un versículo que el profeta le dice, pero fueron halladas en ti buenas cosas. Dios se acordó de su fidelidad y las veces que él había actuado bien, pero fueron halladas en ti buenas cosas. Todos tenemos que crecer en esto de la susceptibilidad. Todos nosotros. Empezando conmigo, esto es algo con lo que uno tiene que trabajar. Dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Y eso es una realidad. Yo ofendí a algunos hermanos, se sintieron muy ofendidos en la época de la pandemia. Y yo pensé que me iban a hacer añicos, pero no ha sido así, gracias al Señor. Yo estaba en un chat donde hay muchos ancianos y líderes de diferentes países, mandan libros, mandan información. Y cuando empezó la pandemia, yo veo que todo el mundo está cerrando iglesias. Y yo pregunté a alguien y todo el mundo. Y me sorprendió que esta iba a quedar abierta. Garrafar error, un comentario que hice. Wilfrido Payán hizo un comentario en esos días de que si se debía cerrar las iglesias, que si debíamos someternos a las autoridades superiores, algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, no solamente está la ley de someterse a las autoridades superiores, está el asunto de la ley del amor al prójimo, porque quizá una persona saludable puede soportar el COVID, cuando no teníamos tanta información del COVID. El Señor ha sido muy misericordioso con nosotros.
Le ha dado como a 60, 70 hermanos en la iglesia, pero solo hemos tenido 2 muertes por COVID. En otras iglesias no le ha ido tan bien. A Tato en Nagua no le ha ido tan bien. Otras iglesias en la capital. El Señor nos ha cuidado. Pero decía Wilfrido, no es solamente el asunto de someterte a las autoridades superiores, está la ley del amor al prójimo, y eso me llamó profundamente la atención. Ahora bien, Josué y Caleb tenían la razón y eran la minoría. No siempre la mayoría tiene la razón. Ahora, yo me sentía como consolado. No estoy tan loco porque hay muchos que piensan como yo. Podía estar equivocado, posiblemente, muy posible. Pero como que me sentía consolado porque había muchos que pensaban así. Si estaba loco, hay muchos así. Y pensé, si Dios derrama la copa de su ira, me caerían goticas porque hay que repartirla entre muchísimos. Pero Dios no es así, ni actúa así. Y no fue algo que hicimos antojadizamente. Recordamos en los evangelios cuando los discípulos, los fariseos enfrentaron a Cristo diciendo, mira, tus discípulos recogen espigas en el campo en el día sábado. Y Cristo le dice, ¿tú no viste de David que entró al templo y se comió los panes de la proposición y le dio a lo que andaba con él? Porque tuvo hambre. Hay gente que no le hace una transfusión de sangre a una gente, no. Tuvo hambre. Él no lo hizo para profanar el templo, tuvo hambre. El rey Belsasar en Daniel capítulo 6 agarró los utensilios de oro, vasos sagrados que trajeron de la cautividad para embriagarse con ramera y murió. Lo hizo para profanar el templo, para profanar al Dios que él despreciaba. Pero estos eran otros asuntos, no fue por el gusto. Dios no es injusto. Y no dejó de ser adorado en ningún momento. Gracias al Señor. Miren, en ese sentido le podemos dar gracias a la tecnología que por lo menos nos mantuvo en cierta forma unidos. Un tiempo muy difícil que nadie había vivido y que yo espero que no tengamos que vivir nunca más. Lo ideal es que estemos aquí reunidos, juntos, en armonía, en la casa de Dios. Pero si no podemos, si no se puede por una cosa así, no tiene que ser por obligación aquí, creo yo. Venga a congregarse, pero hay muchas iglesias que empezaron en una casa. Hay hermanos que son perseguidos y tienen que adorar al Señor donde están. Y la gloria de Dios llena toda la tierra. Ni siquiera el templo de Salomón pudo contener la gloria de Dios. Sabemos que en el Viejo Testamento la adoración se limitaba a un punto geográfico, Jerusalén. Pero Cristo cambió todo eso y lo convirtió en un espacio espiritual. La mujer samaritana estaba muy preocupada porque los samaritanos decían que era en el monte Gerizim que había que adorar y los judíos decían que era en Jerusalén. Cristo dijo, la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y para ser un adorador en espíritu y en verdad hay que estar en la verdad, y la verdad es Cristo. Y Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ojalá, hermanos, y gracias a Dios, que en los asuntos fundamentales estamos de acuerdo. Pero siempre habrá asuntos tal vez secundarios y ahí que no vamos a estar de acuerdo. Y miren, el mismo Pedro reconoce que en las cartas de Pablo
hay cosas difíciles de entender. Y yo no tengo problema con eso, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que mis pensamientos. Y mi mente es muy limitada. Y yo sé que hay cosas que van a ser para cada uno de nosotros difíciles de entender. Especialmente temas como el sufrimiento. ¿Por qué sufre el justo? Hay cosas que a uno le pasan que no las vamos a entender de este lado de la eternidad. Especialmente relacionado con el sufrimiento, con las duras pruebas. Me quedan 5 minutos. Y yo pensaba, hermanos, ojalá que nunca suceda. Pero a mí me inquieta un poco el tema de cómo los homosexuales han ido tomando poder en el mundo. Y si mañana vienen los derechos humanos, por ahí, por los derechos humanos, que hay que casarlo, vamos a tener que cerrar la iglesia y buscar otra forma. Uno nunca sabe. Ojalá que nunca suceda. Yo sí le aseguro que Dios nunca se quedará sin adoradores. Eso es imposible que suceda, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero la iglesia de los últimos tiempos tiene que estar preparada para cualquier cosa. Algo difícil es la susceptibilidad del líder, y otra cosa que Pablo tuvo que vivir, que es muy difícil, es cuando él, siendo líder, está debajo de personas que no saben lo que están haciendo. Y eso es muy difícil y se necesita mucha humildad y paciencia para soportar eso. Yo no sé si a usted le tocó como a mí, espero que no, en un trabajo donde me pusieron un jefe que no sabía lo que estaba haciendo. Llegó en paracaídas y yo no sabía ni dónde estaban los hoteles, ni qué horario teníamos que hacer, y no era humilde para admitir que no sabía. Eso fue una situación terrible que yo tuve que vivir, pero a la larga de mucha bendición, porque yo dije, este barco se va a hundir, y me voy de aquí antes de que se hunda, y así fue. Pero no fue que se hundió, no, que quebró preso de la peor forma posible. El apóstol Pablo, la única voz sabia, silenciada, no lo escucharon, pero él estuvo atento. Y cuando tuvo la oportunidad, cuando se le presentó la oportunidad, entonces la aprovechó pensando en glorificar a Dios. Tercer y último lugar, Dios hace que el sol salga sobre impíos y justos. Hay algo más que le dio a Pablo una gran esperanza y entusiasmo. Vio esa circunstancia como una oportunidad de presentar a Dios ante los inconversos. Él no tuvo ni un pelo de tímido cuando mencionó del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dios era la fuente de autoridad de Pablo, su sabiduría, su esperanza, su optimismo y su entusiasmo. ¿Por qué temería decirlo? Tenía que decirlo. Ese era el momento de decirlo. Pablo estaba ansioso de presentarle a Dios a esas personas. Y a veces los hombres tenemos que vernos en un estado límite para poder escuchar el mensaje de Dios. Y Pablo quería presentar a Dios más como el Salvador que como el juez en ese momento.
y por lo tanto fue claro. Él sabía, por supuesto, la profecía del ángel, todo lo que iba a suceder, y que cuando pasara todo eso, la gloria y mérito serían de Dios. El cumplimiento preciso de las predicciones también establecieron credibilidad en el apóstol. Yo se lo dije, podemos confiar en él. Es verdad, él tuvo la visión correcta, pero él hizo mucho más que eso. Colocó la mirada donde debía. Hizo que estos hombres vieran de manera gráfica que Dios estaba en control soberano de sus vidas. Que Dios tenía el control soberano de sus vidas. Necesitaban glorificarlo como Dios y estar agradecidos. Todos esos hombres le debían sus vidas a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Tomaron una mala decisión, salir de buenos puertos, pero Dios iba a preservar su vida y lo estaba haciendo por amor a Pablo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por amor a Pablo. Y piensen un momento, los inconversos no saben lo afortunados que son de tener creyentes a su alrededor. Hay mucha desgracia y catástrofe que no pasan, que Dios no la permite por amor a nosotros. Nunca sabremos cuántas vidas hay salvadas y cuántos desastres evitados por amor a nosotros del Señor, por amor a sus hijos. Cuenta un predicador, cuenta Billy Graham, que iba en un avión y una persona lo reconoció y le dijo, ¿usted es Billy Graham? Y le dijo, yo normalmente le tengo mucho miedo a los aviones, pero a este avión no le va a pasar nada. Dios tiene muchos planes para usted. Yo me voy a dormir. Y es así, el Señor cuida y hace que la lluvia caiga sobre buenos y malos, justo e injusto, porque nosotros, sus hijos, que le adoramos, aún estamos aquí. La seguridad de los hombres del barco estaba garantizada porque Dios quería que Pablo fuera a Roma. Y ese mismo principio ocurre muchas veces en las Escrituras. El pueblo de Dios en medio de la comunidad impía es protegida del desastre. Dios le dijo a Abraham que no le haría daño por amor a 10 justos. ¿Se lo dijo? Labán le rogó a Jacob que no volviera a su tierra. Vamos a ver en Génesis capítulo 30. Porque él había entendido que él había sido bendecido por la presencia de Jacob. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Hermano, ojalá que seamos así, que donde quiera que vayamos, la gente sienta que somos de bendición, que nuestro impacto sea de bendición. Él les rogó que no se fuese, y en el mismo Génesis capítulo 39 encontramos a José, capítulo 5, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Y saben qué? Aún en la cárcel, verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ojalá, hermano, que así sea. Los hombres del barco donde iba el apóstol Pablo fueron bendecidos a causa de él, aunque estaban perdidos en el mar, sin una pista hacia dónde ir, ahora tenían esperanza. Tengan ánimo. Tenían un líder en quien poder confiar. La gente no sabe la importancia y cada día se pone más difícil en quién poder confiar. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros entienda que cada creyente está llamado a ejercer liderazgo en algún nivel. Y me alegra que este mensaje coincida con el excelente curso que los hermanos están dando los domingos. Venga, no se quede, de evangelismo personal. Yo pienso que el evangelismo personal es la esperanza del evangelio, porque la tendencia de la gente es no ir a la iglesia hasta que se convierte. Entonces, a través de nosotros que tiene que llegar, venga el domingo y tome nota y aprenda que el material es de primera. Aprovechemos este tiempo, porque todos estamos llamados a ejercer el liderazgo en algún nivel. Tenían a alguien que no temía dar el paso y tomar la iniciativa. Tenían a alguien que tenía buen juicio, que hablaba con autoridad, que sabía cómo reforzar a los demás, que no era susceptible, que le daba ánimo y entusiasmo. Todos los cristianos deberíamos ser líderes así, que podamos tomar la iniciativa y ejercer ese tipo de influencia que sea necesaria para llevar a los hombres a Cristo. Tal como la historia lo dice, notaremos que el centurión, los marineros y todas las personas del barco empezaron a aceptar más y más el liderazgo del apóstol. Era evidente que la mano y la bendición de Dios estaban con él. Es natural para el pueblo de Dios querer seguir a alguien así. El pesimismo, la indiferencia, el temor y la confusión se deshacen, desaparecen en presencia de un liderazgo así. Ojalá que querramos ser así como el apóstol Pablo y poder ejercer una influencia en las personas para traerlas a Cristo. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, damos